En este video vamos a repasar los temas que vimos en la materia de bases de datos. Recordaremos todos los temas vistos y le daremos una repasada al contenido. El primer tema que vimos en el curso fue el de los sistemas de manejo de bases de datos, más específicamente los distintos modelos de sistemas de manejo de bases de datos y el orden de aparición de cada uno de ellos. El modelo más antiguo es el de las bases de datos jerárquicas, el cual fue desarrollado en la década de 1960. Este modelo ha sido superado en gran medida por los demás modelos, aunque recientemente su uso ha ido en auge gracias a su implementación con XML. En los años 60 surgieron una gran cantidad de modelos de base de datos. Entre ellos se encuentran los modelos en red, multidimensional, orientado a objetos y el más popular actualmente, el modelo relacional, el cual salió a la luz en el año de 1970 y es el que actualmente se nos enseña en la institución. El modelo que se ha desarrollado más recientemente es el modelo de bases de datos deductivas, las cuales se presentaron por primera vez en 1977. El siguiente tema fue el de los requerimientos de hardware y software para la instalación del servidor de base de datos. En este caso, a nuestro equipo le tocó investigar el Information Management System, o IMS, de IBM, el cual es considerado como el primer sistema gestor de base de datos de la historia. Este sistema fue desarrollado en 1966 por IBM, junto a las empresas Rockwell y Caterpillar, dentro del programa Apollo para inventariar la extensa lista de materiales del cohete lunar Saturno V y de la nave Apolo. Este sistema gestor está diseñado para trabajar con bases de datos jerárquicas. Los siguientes temas vistos fueron sobre el gestor de base de datos de Microsoft, es decir, SQL Server, empezando por sus características. Entre las características de SQL Server podemos encontrarnos que tiene un soporte de transacciones, tiene escalabilidad, estabilidad y seguridad, soporte de procedimientos almacenados, permite trabajar en modo cliente-servidor donde la información y datos se alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red solo acceden a la información. Además, permite administrar información que se encuentran en otros servidores de datos. SQL Server viene en las ediciones Express, Standard, Web, Enterprise y Developer. El precio variará dependiendo de la versión que querramos. Les dejo en pantalla los requisitos mínimos y recomendados para poder ejecutar SQL Server en nuestro computador. Y bueno, esta es la página para descargar el SQL Server. Y pues aquí miramos bastantes opciones, pero la que en realidad nos interesa es esta de acá abajo. Es esta de acá abajo, le damos a descargar, pero no lo descargo porque ya lo he descargado. Y una vez descargado se nos va a descargar el instalador para el centro de descarga de SQL Server, no SQL Server. En el centro de instalación de SQL Server tenemos que irnos a la sección que dice, una sección que dice installer, después nos vamos a la primera opción para descargar el motor de base de datos. Una vez descargado el motor de base de datos, tenemos que descargar el Management Studio, que utiliza el mismo centro de instalación de SQL Server. Es como la segunda o tercera opción. Para crear una base de datos en SQL Management Studio es muy sencillo. Primero les voy a mostrar el método gráfico, que es dándole clic derecho a la carpeta que dice Database. Y pues solo le ponemos el nombre, que le voy a poner de nombre ejemplo. Ejemplo. Y le damos a OK. Ya se creó la base de datos. El otro método que yo conozco es control N para crear un query donde podemos crear la base de datos utilizando código, que también es muy fácil. Create database y le pondré de nombre ejemplo ejemplo 2.
Y aquí ya se creó la base de datos. Y acá le damos a actualizar y debería aparecer. No aparece. Bueno, ok. A ver si así ya aparece. Y aquí está. Ejemplo 2 mal escrito. Las conexiones en SQL Server son muy sencillas, solo existen dos. Una que es desde otro equipo y desde el mismo equipo. Primero voy a explicar la más sencilla, que es desde el mismo equipo, que es simplemente darle clic aquí en donde está el enchufe y darle a conectar. Y aquí pues aparece todo lo que es de la base de datos. Pero existe otro método que es el conectar desde otro equipo, pero no tengo otra computadora para explicarlo, así que voy a tener que mostrarlo desde aquí. Para conectarnos desde otro equipo, lo que tendríamos que hacer es introducir el nombre de la computadora donde tenemos instalada nuestra base de datos. Instalar nuestra base de datos para posteriormente introducir el usuario y la contraseña de administrador, que es SA, y la contraseña. Y ya está. No es muy difícil. Pueden ocurrir algunos problemas con Windows, porque Windows apesta a veces. Para estas cosas es mejor usar Linux. ¿Qué son los parámetros de bases de datos? Los parámetros de base de datos se utilizan para el intercambio de datos entre funciones y los procesos de almacenamiento y la aplicación o la herramienta que llama la función o el procedimiento de almacenamiento. Existen tres parámetros: los de entrada, salida y procesos de almacenamiento. En este ejemplo de aquí podemos mirar los tres. Este de aquí arriba, todo este segmento de acá arriba es el procedimiento de entrada. Este de acá es el de salida. Y todo esto del medio es el procedimiento de almacenamiento. Son los procedimientos de almacenamiento, perdón. Bueno, pues en esta parte del video les enseñaré lo que es algunas de las propiedades que tienen las bases de datos relacionales y también cómo hacerle respaldo y recuperar una base de datos aquí en SQL Server. Entonces, una de las propiedades que tienen las tablas son la integridad, pues que tienen, son la integridad de entidad, que esta es que cada entidad tiene un número referencial o algo que los identifica. Entonces este dato no debe ser nulo en nuestras tablas. Como por ejemplo nuestra CURP podría ser una identificación de nosotros. Otra de las propiedades es la integridad referencial, que todas nuestras tablas de datos tienen que estar relacionadas con otras tablas. Entonces, en esta parte aquí, en la tabla órdenes, aquí miramos que la clave cliente, aquí está, es la misma de aquí, clave cliente, que hace referencia con esta sentencia. Y aquí igual la de clave empleado. Y la integridad de dominio, que como vemos, pues por ejemplo aquí fecha de nacimiento, su tipo de datos es date, y aquí solo podemos ingresar números o de alguna fecha. No podemos ingresar texto o números doble, porque rompería con la integridad de dominio. Como por ejemplo aquí en la clave empleado no podemos poner un nombre, porque pues rompería con la integridad de dominio, porque pues es un tipo de dato entero y no acepta letras o caracteres. Pues aquí está la sentencia, aquí está, creamos nuestra base de datos, las tablas, y le damos en ejecutar. Pues aquí ya se creó, vamos a refrescar. Aquí está nuestra tabla ejemplo con nuestra base de datos ejemplo con sus tablas. Donde dice Database Diagrams, aquí le damos en nuevo. Aquí comprobaremos la integridad referencial. Seleccionamos las tres bases de datos, le podemos añadir. Aquí vemos que la tabla de clientes está referenciada con la de órdenes, por esta de aquí, y la de empleados también con la de órdenes. Si quitáramos una tabla, no pierde la relación, así que las tablas quedan perdidas en nuestra base de datos. Bueno, pues aquí tenemos esa sentencia que vamos a insertar la tabla de empleados. Como ven, por la integridad de dominio, aquí en fecha de nacimiento es un tipo de dato
de tipo de dato date. Entonces aquí vamos a insertar un string y nos sale este error, entonces no nos deja insertar porque es un tipo de dato string. Entonces aquí es un tipo de dato date, entonces se debe ser con números. Entonces 01, fecha de nacimiento, 06 de junio del 23. Aquí nos debería dejar insertar, pero la integridad de entidad, ya existe un dato con 1 de referencia 1, entonces vamos a insertar el 2 y aquí ya se insertó. Ahora haremos el respaldo de nuestra base de datos. Nos vamos aquí a la base de datos, le damos clic derecho, luego donde dice tracks y luego donde dice backup. Ahora nos fijamos bien la ruta que se va a insertar. Ok, le damos en ok. Dice que se fue exitoso. Ahora revisamos si se encuentra ahí. Como vemos, aquí está nuestra base de datos. Entonces, ahora esta la eliminaremos. Le ponemos delete. Aquí ya se borró. Ahora, para agregar nuestra base de datos otra vez, le damos aquí donde dice database. Le ponemos restore database. Y ahora vamos a buscarla. Entonces aquí en el dispositivo le damos a los 3 puntitos. Agregar. Entonces aquí está ejemplo, back. Entonces le damos en OK. OK. Y aquí se encuentra de nuevo nuestra base de datos. Le damos aquí, miramos las tablas y aquí está todo correctamente. Ahora repasaremos los temas de vistas, procedimientos almacenados, función y triggers. Empezaremos con el de vistas. Empezaremos primero viendo su definición. Primer punto, se dice que una vista es una consulta que se presenta como una tabla virtual a partir de un conjunto de tablas en una base de datos relacional. El segundo punto dice que las vistas tienen la misma estructura de una tabla, que estas son las filas y columnas. Por último, se dice que una vista se especifica a través de una expresión de consulta, que esto es una sentencia select, que la calcula y puede realizarse sobre una o más tablas. Ya una vez visto la definición, pasaremos a un ejemplo. Para una demostración de una vista, primero ocupamos tener una consulta. Aquí ya tengo una, la voy a ejecutar, veo que sí funciona, la copio, voy a mi base de datos, le doy clic derecho, le doy en crear nueva vista, le pongo nombre. Aquí dentro de la vista vamos a poner nuestra consulta, la ejecuto, me voy a donde están las tablas, aquí está mi vista, le doy doble clic, la ejecuto y como pueden ver aquí ya está. Ahora seguimos con los procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado no es más que una porción de código que puedes guardar y reutilizar. Es útil cuando repites la misma tarea repetidas veces, siendo un buen método para encapsular el código. Puedes aceptar datos como parámetros para interactuar con ellos. Ya una vez visto la definición, pasaremos a un ejemplo. Para la demostración del procedimiento almacenado se ocupa de una tabla. Para crear procedimiento almacenado le damos clic derecho a nuestra base de datos, le damos clic en crear nuevo procedimiento y le ponemos el nombre. Dentro del procedimiento le ponemos el proceso que queremos que realice. Aquí ya tengo dos creados, el de insertar y el de mostrar. El de insertar se va a ocupar de parámetros, el de mostrar no ocupa parámetros. El de insertar tiene dos parámetros, como se puede ver, el de descripción y porcentaje. En la descripción le ponemos a S, en porcentaje le ponemos 55. Lo ejecutamos y de ahí nos vamos a mostrar. En el mostrar, como no se ocupa parámetros, lo ejecutamos y como pueden ver aquí ya está insertado el dato. Nos pasamos ahora a la función. Una función es una rutina creada para tomar unos parámetros
y procesarlos y retornar en una salida. Pero seguro se han de preguntar, ¿qué tiene de diferencia un procedimiento almacenado y una función? Bueno, la diferencia entre estos dos es que la función solo puede regresar un resultado, mientras el procedimiento puede regresar varios. Otra diferencia es que el procedimiento se manda a llamar por medio de un call, mientras que una función se puede llamar por cualquier sentencia SQL. Ya una vez visto la definición, pasaremos a un ejemplo. Para demostración de una función, ocupamos una tabla ya con registros. Para crear la función, le damos clic derecho a la base de datos y le ponemos en crear nueva función. Le tenemos que poner nombre y de ahí crear función. En la función ocupamos poner el proceso que queremos que haga. Como pueden ver aquí ya tengo uno, donde la función va a buscar todos los empleados que empiecen con la misma letra y los va a contar. Le voy a hacer un ejemplo de esta función. Aquí se va a seleccionar todos los que empiezan con la M, los empleados. Le voy a poner ejecutar. Como pueden ver, solo hay dos. Por último, veremos los triggers. Un trigger o un disparador en una base de datos es un procedimiento que se ejecuta cuando se cumple una condición establecida al realizar una operación. Debido de la base de datos, los triggers pueden ser de inserción, que es el select, actualización, que es el update, o borrado, que es el delete. Algunas bases de datos pueden ejecutar triggers al crear, borrar, editar usuarios, tablas, bases de datos o otros objetos. Ya una vez visto la definición, pasaremos a un ejemplo. Para la representación de los triggers ocupamos una tabla que se encargue de almacenar la información antigua y actualizada cuando se ejecuten los triggers. También un procedimiento que se encargue de actualizarla. Para un ejemplo vamos a insertar un detalles pedidos para donde el ID pedido va a ser de 2000 a 254, el ID producto de 50, el precio unitario de 20, la cantidad de 21 y descuento 0. Vamos a ejecutarla. Ahí ya está. Vamos a ir a nuestra tabla de actualización stock. Ahí ya vemos que el stock antiguo era de 65 y stock actualizado de 86. Ahora vamos a nuestra tabla de productos. Como podemos ver, la información está correcta, ya que el stock ahora es de 86 y el antiguo era de 65. En conclusión, nosotros creemos que fue una buena materia con bastante aprendizaje. Los temas de base de datos que vimos en el curso fueron bastante importantes y complementarios con la materia de programación avanzada de base de datos. Es por esto que creemos que la materia fue muy importante para la carrera, y la manera en la que el maestro llevó a cabo el curso también nos pareció muy buena. Es por esto que esperamos seguir trabajando con el profesor en un futuro.